Bien amigos, lo anunciado, tenemos abriendo el programa de hoy un invitado especial, ex ministro, ex congresista, destacado economista, con estudios de posgrados, maestrías en Estados Unidos. Es el señor Guido Penano, quien nos hace el honor de visitarnos esta noche en el programa. Buenas noches, Guido. Oscar, un placer estar acá y muchas gracias por la invitación. Encantado. Guido Penano ha presentado recientemente este libro que estoy mostrando, ¿es cierto?, que es Perú, Democracia y Reforma Política, el Sistema Político 2021, Perspectivas y Propuesta, que está prologado por varias personas destacadas y conocidas de diferentes ámbitos de la economía y la política nacional. Y a propósito de ello también vamos a hablar con el señor Penano. En momentos en que estamos analizando si el modelo funciona, si debemos cambiar la Constitución, si debe haber una nueva ley general de minería, queríamos conversar con Guido Penano sobre todos estos aspectos. Perfecto, encantado. Vamos de frente al grano. 21 años de crecimiento ininterrumpido hubiesen sido posibles, señor Penano, sin la Constitución de 1993, más allá de cuándo fue parida, más allá de que fue producto efectivamente de un gobierno como el de Fujimori. Mira, definitivamente yo creo que es un elemento importante en todo el proceso. Creo que la orientación básica que se le dio a la economía peruana a partir desde el 90, porque bueno, el 93 la Constitución recoge un poco lo que se inició con el programa de estabilización que hicimos, del cual fui parte, dicho sea de paso. Así es. Creo que sentamos las bases de un modelo de crecimiento económico que evidentemente hoy día habría que hacerle un montón de ajustes, porque 20 años no son pocos, como dice el tango, ¿no es cierto? Hay que hacerle correcciones. De hecho, se le han hecho. Exacto, te iba a decir, y en el camino se han hecho varias, ¿no es cierto? Y deberíamos seguir haciéndolas. O sea, las sociedades van cambiando, el mundo va cambiando, la tecnología, las relaciones bilaterales, las relaciones internacionales, la globalización, todo eso nos obliga a permanentemente estar haciendo ajustes y modificaciones en favor de generar más riqueza para más personas, para más peruanos. El objetivo final debe ser ese, que cada vez más gente en el Perú viva mejor. Ahora, usted ha sido profesor de economía política, pero además es economista. ¿Cómo entender este tema de que ahora la izquierda se aleona con sus diferentes protagonistas y se cambiemos la Constitución? Yo entiendo, señor Penano, dígame usted, como profesor de Historia y de Economía Política, que uno quiere cambiar pues lo que no funciona. Pero si tenemos una economía con 21 años de crecimiento, con un 2,6% de crecimiento para este año sobre el 0,6% del promedio de la región, y muy por encima del menos 1,6% de Argentina, por ejemplo, claro. ¿Qué explica para usted este deseo de cambiar la Constitución? Bueno, yo creo que en este, digamos, proceso político, a la izquierda le resulta muy complicado tratar de conseguir votos y una participación política mayor diciendo que quiere hacer lo mismo. Porque si dice que quiere hacer lo mismo, entonces todos le preguntarán, bueno, entonces ¿para qué voto por ti? Y entonces ellos tienen que tratar de diferenciarse de alguna manera. Es igual que si tú ves que todo el mundo vende gaseosas verdes, tú sales a vender una gaseosa azul porque quieres diferenciarte y tratar de convencer al resto que el azul es mejor que la verde. Pero tú, ponte a ver. Pero el azul, señor Penano, no funciona. Ha fracasado. No es que no funciona, ha fracasado. Fracasa hoy en Venezuela, fracasa en Nicaragua, fracasó en Cuba. Sí, claro. ¿En qué país, yo quería preguntarle al profesor? Porque la verdad es que yo he estado buscando y no encuentro esa respuesta. ¿En qué país de Latinoamérica, por lo menos más lejos, está funcionando el sistema que los izquierdistas peruanos, con todo respeto, quieren para el Perú? No, lo que pasa es importante la precisión que tú haces, porque fíjate, el punto central, ¿no es cierto?, es que hay izquierdas e izquierdas, ¿no es cierto? Hay izquierdas en Latinoamérica que no han arruinado sus economías, ¿correcto? Al contrario, inclusive las han hecho crecer. Ahí está la gente de Michelle Bachelet en Chile, por ejemplo. Así es. ¿No es cierto? Que hicieron las cosas, claro, no hicieron un estatismo alocado y trasnochado como el señor que está en Venezuela, o como las barbaridades que vemos que se vienen a Argentina, que me parten el alma, dicho sea de paso, porque el retroceso y el daño va a ser gigante. Así es. Además, hay una cosa que es dramática. Estos modelos
de estatismo izquierdista latinoamericano de los 60s. Los de CEPAL. Los 60s y, ¿no? y los 70s, claro, que en su momento nos atrajeron quizás a muchos, así es, pero que después hemos visto los resultados y decimos, Dios mío, nunca más, nunca más, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero lo más grave de esos modelos, ¿sabes qué cosa es? Que esos modelos enriquecen más a los ricos y empobrecen más a los pobres, que es la antítesis de lo que supuestamente ellos quieren vender. Mire el caso argentino en este momento. Cierto. Hace 2 años, más o menos, yo estaba dando unas conferencias en la Universidad Massa, en Mendoza, Argentina, y la gente estaba aterrada porque el tipo de cambio había subido de 5 a 20. Ahora está en 60. Así es. ¿Quién se beneficia con eso? Claro, los que tienen. Los productores de soya, los productores de carne y los productores de trigo que exportan. Y entonces tienen los unos pobres ingresos... son más pobres. Exacto. Y yo digo, y la ¿no se dan paradoja cuenta es que de esos eso? pobres, señor Penano, votan porque vuelvan los corruptos. Eso es que difícil de entender, de Kirchner, ¿no? Que es duro. Qué es difícil duro, de sí, entender. Sí. Sí, pues. Lo que pasa, y como lo digo ahí en un librito que te estoy haciendo llegar, que te agradezco que lo hayas mencionado, es que necesitamos educar políticamente a nuestros pueblos. Así es. La educación política. Mucha gente dice, educación fundamental. Y yo digo, sí, de acuerdo, pero educación política, para que no se cometan las barbaridades que tú acabas de mencionar. Ahora, pero, señor Penano, siendo autocríticos, sí, algo de razón tienen, digamos, los proizquierdistas cuando dicen que algo no funciona bien. Por ejemplo, un montón de cosas que porque no funcionan tenemos un libre mercado en realidad. El Perú es un país mercantilista, donde antes 10, 20, 30 familias manejaban el Perú y ahora 4, 5, 6, sí, o sea, cada vez menos. Y allí le damos la razón, les damos el insumo a los que quieren llevarnos a 1970. Sí, ahora, fíjate tú, antes los amigos de la izquierda usaban la variable corrupción para decir que ellos no eran corruptos y el resto era corrupto. Llegaron a tener manejo público y ahora no te digo nada. Ahora ya no pueden hablar de corrupción o no corrupción. No pueden. ¿Te das cuenta? Lula, de fuera y acá adentro Susana y toda la familia. Y varios más, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros hemos cometido errores, por supuesto, ¿cómo no? Gerenciar, hacer cosas implica equivocarse muchas veces, ¿correcto? Por ejemplo, el tema antiminero. Todo el mundo dice, no, hay toda una actitud antiminera. Yo digo, cuidado. Yo no estoy seguro que haya antiminería en el Perú. Yo creo que en el Perú hay anti-Southern y anti-Yanacocha, para citar los 2 casos emblemáticos que tenemos con Tía María y con Conga. ¿Por qué? Porque en Cajamarca hay 5 proyectos mineros que nadie los molesta. Sí, Goldfields no tiene ningún problema. Y Arequipa tiene un montón de proyectos mineros caminando. Cerro Verde. Exacto. Cierto. Entonces tú dices... junto a Arequipa. ¿Son antimineros? A 3 kilómetros. ¿Son antimineros o son anti-Southern? Y si son anti-Southern, oye, ¿y por qué son anti-Southern? Y uno se comienza a acordar de que Southern pues tendría que hacer también un mea culpa. ¿O no? Yo pienso que sí. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, bueno, son esos malos manejos que hoy día además encuentras, ¿no es cierto?, muchos errores cometidos a lo largo de estos 20 años. En muchos campos. El que tú decías, el tema antimonopolio. Oye, he escuchado que tienes un invitado que viene a hablar de un tema antimonopolio. Me parece fundamental en el Perú. En el Perú tenemos una economía totalmente oligopolizada. Así es. Aquí no hay competencia de libre mercado, que es algo que a mí me encantaría que haya. Pero no la hay. Y eso hay que corregirlo. Pero por supuesto. Claro, pero cuando uno tiene no sé, un corte en la pierna, se lo cura, no se amputa la pierna. Pero estamos ahora ante la tribuna que dice, amputémonos la pierna. No. Es igual que el tema. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque escucho estas marchas que dicen que se vayan todos. Exacto. Y yo digo, momentito, ¿y para que venga quién? ¿Quién? Primero dime quién viene y Por de repente si me dices quién viene, salgo corriendo contigo y digo, sí, que se vayan todos, pero primero quiero saber quién viene. Guido, hablando de institucionalidad, y usted como economista, ¿qué importancia, que no se habla mucho de esto, tiene el Banco Central de Reserva, Julio Velarde, la institución en el éxito del modelo económico peruano de los últimos años? Mira, importantísimo como pregunta y como lógica que está ahí detrás. Yo creo que los últimos 20 años o 30 años de la economía peruana, el Banco Central ha jugado un rol fundamental. Tú me mencionas a Julio Velarde, a quien conozco muchísimo, inclusive ha sido alumno mío en la universidad.
y cosa que me da satisfacción muy grande, por cierto. Y yo me gustaría más no rescatar a Julio Velarde, me gustaría rescatar a todo el equipo del Banco Central, a toda esa cantidad increíblemente importante de técnicos, de profesionales de alto nivel. Mira, hoy día las publicaciones de los técnicos del Banco Central son unas publicaciones de lujo. Y cuando te digo de lujo me refiero al tema académico. Sí, sí. Oye, ¿qué tales trabajos que están haciendo? Y están publicando en las mejores revistas internacionales con una calidad y una capacidad técnica de primera. Eso es institución. Y ojo, es lo más cerca al primer mundo que tenemos en el Perú, bueno, la verdad. El Banco Central es un ejemplo internacionalmente. Es un ejemplo de una institución que funciona. Así es. Y que está alejado de la política o de la manifestación política, o de la manipulación en realidad. Y ojo, fíjate, mira qué importante lo que dices. En un momento de este periodo de 20 o 30 años, el Banco Central ha tenido de presidente a Óscar Dancourt, que no me puedes decir que es de derecha. No, claro. Óscar es de izquierda, pero es un tipo preparado y es un profesional de primer nivel también. ¿Correcto? Con quien también hemos conversado muchísimas veces. Y cuando estuvo en la responsabilidad de manejar el banco, lo manejó como un relojito, igual que Julio Velarde. Así es. Entonces, a eso voy. Eso es institución. No son las personas, ¿te das cuenta? Y ahí eso es lo que necesitamos en el Perú a gritos. Totalmente de acuerdo. Guido, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Exceptuando el Banco Central de Reserva, que es lo más cercano al primer mundo que tenemos, en el Perú queremos vivir en el primer mundo, pero tenemos un Estado bien tercermundista, ¿no? Sí, claro. Corrupto, ineficiente, mediocre. ¿Cómo hemos podido crecer? Que es una pregunta que me hacen mucho fuera del país. Yo en 2 semanas estoy en Nueva York en unas reuniones. Y la pregunta es, ¿cómo están creciendo ustedes con esos problemas, con esa burocracia? A pesar ¿Cuál es la de... explicación? Sí. ¿Cuál es la explicación para usted, Guido? Para mí la explicación esencial está en el hecho que hay 2 elementos, ¿no es cierto? En primer lugar, estábamos tan atrasados, desde el velasquismo hasta el 90, habíamos perdido décadas completas, y entonces, claro, avanzar un poquito se iba a notar. ¿Me entiendes? O sea, eso en primer lugar. O sea, veníamos del hoyo. Y entonces del rebote se siente, pues, ¿no? Primera cosa. En segundo lugar, hemos tenido una suerte importante porque nuestra principal riqueza, que es minera, guste o no guste, tuvo un auge espectacular de precios internacionales. Eso también es otro elemento que ayuda muchísimo. Entonces, claro, tienes 2 componentes que han ayudado tremendamente. Mi angustia es que la cosa se puede ir poniendo un poquito más difícil ahora. Claro. ¿Y qué es eso? ¿A dónde está el desafío? El desafío está en que dejemos de seguir vendiendo cobre como mineral y pasemos a vender cobre como metal, por decirlo de alguna manera. Hace 30 o 40 años vendíamos tops de alpaca, ahora vendimos unas prendas de alpaca preciosas, de moda, de diseño, con tiendas en Nueva York y en Londres. Eso es fantástico. Pero esas son las islitas de un modelo que debemos generalizar completamente. O sea, valor agregado, pero ya, a gritos. Mira, tienes un sector que crece muy lindo, agroexportación. Los arándanos no existían. No, ahora somos las estrellas en el mundo de los arándanos. No existían arándanos, no existía la palta Hass, no existía la uva Red Globe, no existía el aguaymanto, no existía nada. Teníamos café y coca. ¿Me entiendes? Pero todo eso, profesor Penano, lo hace la empresa privada a pesar del Estado. Sí, es terrible. Sí. O sea, el peruano, el empresario peruano, ahora tan vapuleado, tan desprestigiado, enlodado por el tema de la bajada, como si todos estuviesen ahí. Bueno, han entrado demasiados. Sí, por favor. Demasiado. Eso ciertamente, y lo seguiremos criticando. Pero no son todos los empresarios, ni siquiera la mayoría. Y estos empresarios son empresarios que, a diferencia de Estados Unidos, no tienen que trabajar contra el Estado. Sí, no, claro, por supuesto. Pero mira, en el Perú sí tenemos que trabajar contra el Estado. Tenemos un sistema tributario que tenemos que corregirlo. Mencionaba el caso, por ejemplo, de la agroexportación. Es la única actividad que, digamos, hace un tiempo ha recibido un tratamiento tributario que ha fomentado la inversión, que no para de crecer a un ritmo promedio de 10% en los últimos 15 años. Ese crecimiento es espectacular. Deberíamos tenerlo en 4 o 5 sectores más.
Ha tocado un tema fundamental, señor Penano, y es el tema tributario. Claro. No se habla, no vende, nadie habla, pero es fundamental. Claro. Yo siempre comento, ¿no? En Cuba, por ejemplo, ¿de qué cuando se cayó el muro de Berlín, de qué vivía y qué vive Cuba? De Varadero. ¿En Varadero qué hay? Obviamente facilidades tributarias que han hecho que inviertan los de afuera y de eso viven. O sea, en el Perú no sabemos, como que no hay inteligencia tributaria, ¿no cree usted? Lo que pasa es que como tenemos una economía que ha crecido, sí, sin duda, pero todavía es endeble. Tenemos que hacerla crecer al doble de lo que está. Duplicar nuestro PBI. Esa debería ser nuestra meta. Y diversificando sectores y con valor agregado. Te explico. ¿Y cómo crecer así? ¿Cómo duplicar? Mira, por ejemplo, si yo tengo un sector que a mí me encanta de analizar, pesca, ¿correcto? Tú escuchas, el sector pesca creció, el sector pesca está creciendo, ha crecido. ¿No? Oye, eso es falso. La cantidad de pescado que puede vivir en el mar peruano es uno determinado. Hay una biomasa que según el clima y el agua y los fenómenos del niño o la niña, fluctúa. Pero la biomasa promedio no va a variar nunca más. La única manera de generar más riqueza con esos pescaditos, que son los únicos que tenemos ahí y hay que cuidarlos, para eso las vedas, es ya no vendiendo harina, sino vendiendo productos cada vez más sofisticados. Y esa producción cada vez más sofisticada te va a permitir que la pesca rinda más. Y así lo tenemos que hacer en todo. Claro. Y ese es el desafío del modelo hoy en día a los próximos 20 años. Claro. Y eso nos recuerda la frase terrible que de vez en cuando repito, con pena, pero que es del historiador Basadre, que dice que el Perú siempre ha tenido una clase dominante, nunca una clase dirigente. Si tuviésemos una clase dirigente que escuchara las cosas que dice el señor Penano y que no está descubriendo hoy la pólvora, sino que está hablando de cosas que se han documentado, tendríamos un país extraordinario, ¿no es cierto? Porque las riquezas que tenemos, y hoy vamos a hablar al final del programa con el hombre que ha descubierto el litio en el Perú, es decir, somos tan bendecidos que cuando viene tía María, se cae, tenemos litio ahora. No, y tenemos mil cosas más. Tenemos un grupo de gente, pequeños empresarios, que comprenderás, yo les tengo un cariño muy especial de toda la vida, y que a esa gente hay que apoyarla. De ahí salen los grandes empresarios de más allá, de más grande, del futuro, de nuestros pequeños empresarios. La gente se olvida que Bill Gates empezó en el garaje de su casa. Steve Jobs. Claro. Y nosotros tenemos un montón de esa gente, pero hay que apoyarlos. Y ese es el tema del Estado. Entonces tú me decías, necesitamos un gobierno que haga las cosas bien. Y yo a veces digo lo contrario. Si tuviéramos un gobierno mediocre, qué bien nos iría. Casi para terminar nuestra conversación, que es muy interesante, ha pasado volando. ¿Qué podría pasar, sin entrar en terrorismo, de acá, psicológico? ¿Qué podría pasar con el Perú, que es la envidia de toda Latinoamérica? Julio Velarde, que lo mencionamos hace un rato, yo lo había escuchado el año pasado en Toronto, y todo el auditorio se mató de risa cuando dijo que el ministro de Economía de México daría un riñón para crecer como crece el Perú, ¿no? Y es verdad. Pero, sobre todo ahora. Sí. ¿Y cuál es el riesgo de que, por ejemplo, el 20 o el 21, que yo creo que va a ser las elecciones, llegue la izquierda al poder, nos cambie la Constitución y cambie el modelo económico? ¿Cuál es el verdadero riesgo, señor Penano? Mira, yo te lo digo de esta manera, yo no tengo ningún temor de que la izquierda llegue al poder. Con la propuesta que leo, con las propuestas que entiendo que la izquierda viene manejando, nunca van a llegar al poder. Yo creo que en el Perú hay una masa de gente que lo que quiere es vivir mejor, que tenga un Estado que los apoye, pero tener su empresa. Todos mis alumnos en la universidad les preguntan, ¿tú qué quieres tener? No, mi empresa. Somos un país de pequeños empresarios, de gente emprendedora, y esa gente... Lo probó Hernando de Soto en el 83 con el otro sendero y después con el Ministerio de Capital. Todo el mundo quiere tener su negocio. En realidad todo el mundo quiere, y el país es un país de emprendedores. Los señores de izquierda deberían darse cuenta de eso si quieren ganar una elección. Sí. Y si se dieran cuenta de eso, no propondrían las cosas que estamos viendo que proponen. Ellos tendrían que hacer un diagnóstico del Perú de hoy
y del Perú del mañana y de lo que quiere el ciudadano del Perú de hoy y del Perú del mañana para hacer su propuesta de gobierno si quieren llegar a ser gobierno. Si no, no van a poder llegar. Última pregunta, así. ¿El adelanto de elecciones es bueno o malo para la economía? Mira, yo creo que, y lo decía en mi libro, tenemos 20 años de democracia. O sea, estamos dejando de ser adolescentes en términos de democracia. Lo peor que tú puedes hacer en una situación así es cambiar las reglas de juego del día para la noche. Lo más importante para una democracia, aparte de los equilibrios de poder, aparte de tener un buen sistema político que funcione, es que todos respetemos las reglas. Y las reglas dicen que este gobierno tendría que llegar al 2021. Bueno, nos comemos esas reglas. No, pero lo que pasa es que tenemos un Congreso miserable. ¿Cómo se nota que son gente joven que no se acuerda? Sí. Fernando Belaúnde, en su primer gobierno, tuvo un Congreso de padre y señor mío en contra. Este de acá es Chauchilla, al lado del que y tuvo. Guido, recuerda usted, el finado Alan García, todopoderoso en el 85, 86, claro, 87, claro, propuso la estatización bancaria y él tenía todo el poder y todo el apoyo popular y su propio partido, y el Congreso le dijo no. Luis Alberto Sánchez. Y no cerró el Congreso. Exacto. Como un demócrata se quedó hasta el último y a los pulpines que nos están viendo, busquen, googleen el final del gobierno del señor García y cómo él temblando, todos los nervios, ante los insultos, entrega la banda presidencial a Fujimori. Yo estaba sentado ahí en el Congreso ese día y no podía creer lo que estaba pasando. Es pues Alicia en el País de las Maravillas, Dios mío. Por supuesto que sí. Pero bueno. No hay ninguna justificación para adelantar las elecciones. Señor Penano, ha sido un placer verlo después de tiempo, escucharlo con la claridad de siempre. Estoy seguro que los televidentes han disfrutado tanto como yo esta charla. Lo comprometo a volver al programa. En el momento que quieran. Y recuerden, amigos televidentes, que pueden volver a escuchar a Guido Penano esta noche a las 11 de la noche en la repetición del programa. Muchas gracias. Un placer. Y mucha suerte y felicitaciones por el libro. Gracias. Que lo voy a leer muy amable de todas maneras esta semana. Gracias, gracias. Hasta Bien. luego.